atrás, ¿cierto? Pero atrás. Debe ser. ¿Última? ¿Es la última, no? ¿Qué llama la atención del electrocardiograma? A ver. Ausencia de S. No. Otra cosa. ¿Alborado o normal? ¿Qué dicen? ¿Tomáis alguna pista de lo patológico o normal? ¿Todo bien? ¿Cómo es tu país? ¿Parece un electro normal? No sé qué, pero tiene, ¿no? En D2 y en D3, algo que le llama la atención a todo el mundo. D2 y D3. Acá, ¿no? Mira, fíjense, tenemos nuestro complejo QRS y después del complejo QRS, como que no baja la línea de base, ¿no? A la línea isoeléctrica. Tenemos como un supradesnivel de ST. El punto J está ligeramente elevado. ¿Qué les parece o no? ¿Se nota? ¿Cómo podemos evaluar una elevación del punto J o un supradesnivel o infradesnivel del ST? Más o menos así, fíjense. En la parte de arriba tenemos lo normal, ¿no? Esta es la línea isoeléctrica, ¿no? Y el segmento ST tiene que estar igual en la línea isoeléctrica, ¿no? Fíjense acá cómo tenemos un infradesnivel del ST, ¿no? Y acá, al revés, tenemos un supradesnivel del ST. Estamos hablando del segmento ST. ¿De dónde a dónde medimos el segmento ST? Donde termina el complejo QRS hasta donde inicia la onda T. Segmento ST, ¿no? Fíjense acá la elevación del ST y acá observamos un infradesnivel del ST. Lo que tenemos que aprender hoy es qué tan significativo es esta depresión del ST y qué significa, y qué tan significativo es esta elevación del ST y qué significa. Sabemos, o en las prácticas lo han visto, que una elevación del ST suele documentar evento coronario agudo, ¿no? Una obstrucción a nivel de alguna coronaria, ¿no? Lo que vamos a determinar hoy o tratar de explicar hoy es qué tan significativo es esta infradesnivel del ST y qué tan significativo es este supradesnivel del ST, de dónde a dónde lo medimos, cuánto tienen que medir y todo, ¿sí? Entonces fíjense acá ahora con los ejemplos y vayamos al electro previo, ¿sí? Supradesnivel del ST, ¿no? Si nosotros trazamos una línea isoeléctrica acá, claramente está en supradesnivel, como este de acá. No tan evidente como este, pero sí tiene supradesnivel, ¿no? Acá, por ejemplo, es muy evidente el infradesnivel, ¿sí? Muy evidente, ¿no? ¿Cuántos milímetros? ¿Dónde medimos primero la depresión acá del ST? Justo en el punto J,
¿no? ¿Y dónde es el punto J? Tenemos el complejo QRS. Donde termina la onda S, ahí es el punto J. Más o menos acá es nuestro punto J. Justo acá. Justo ahí es el punto J, ¿no? Entonces, justo a este nivel, yo tengo que medir cuántos milímetros tiene de infradesnivel de LST, ¿no? ¿Cuántos milímetros tengo acá? Mi línea isoeléctrica está acá. 1, 2, 3, 4. 4 milímetros de infradesnivel del ST, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que medirlo. No puedo medirlo acá, por ejemplo. Si lo mido acá van a ser 3, si lo mido acá son 2, 1, ¿no? Tengo que medirlo justo en el punto J, ¿sí? Acá en esta derivación tengo infradesnivel del ST de 4 milímetros. Y vamos a ver si eso es significativo o no. Acá, por ejemplo, ¿dónde está el infradesnivel o supradesnivel? En B2 y en B3. ¿Cuántos milímetros? Como 4, y acá como 2 o 3, ¿no? Supradesnivel del SP, acá como 4 milímetros, y acá entre 2 y 3 milímetros. Ahora, ¿esto será significativo o no será significativo? Tenemos que ver el contexto clínico, los antecedentes del paciente y qué manifestaciones clínicas tiene, porque no todo supradesnivel o infradesnivel del ST es evento coronario agudo. ¿Por qué? Porque elevación del ST o infradesnivel del ST puede ser todo esto, por ejemplo. Diagnóstico diferencial de elevación del ST. Puede ser una pericarditis aguda, repolarización precoz. Cuando vimos electro normal hablamos de repolarización precoz. ¿Quiénes lo tienen? Los adolescentes y las mujeres, ¿no? Repolarización precoz cuando hay elevación del punto J. Fíjense, el punto J está acá elevadito, ¿no? Tiene como un supradesnivel de unos 2 milímetros más o menos. Y esto es normal en los adolescentes y en las mujeres, sobre todo, ¿no? Cuando hay patrón de Brugada hay elevación del ST. Cuando existe crecimiento ventricular izquierdo, tenemos elevación del ST. Cuando hay bloqueo de rama izquierda, elevación del ST. Cuando hay angina, diferentes tipos de angina, también tenemos elevación del ST. Entonces, fíjense, no toda elevación del ST es evento coronario agudo. ¿Por qué? Porque puede ser todo esto, además, puede ser nada más esto de acá. Sobrecarga de presión o de volumen de uno de los dos ventrículos. Por ejemplo, sobrecarga de presión del ventrículo izquierdo lo tienen los pacientes que tienen hipertensión arterial sistémica, ¿no? La presión arterial sistémica está tan elevada que el ventrículo izquierdo tiene que hacer más fuerza para vencer esa resistencia de la presión sistémica elevada. Entonces tiene sobrecarga de presión. Y cuando hay sobrecarga de volumen, cuando hay cardiopatías congénitas sobre todo, ¿no? Y lo mismo el ventrículo izquierdo, los pacientes que tienen hipertensión pulmonar son pacientes que tienen sobrecarga de presión del ventrículo derecho, ¿sí? Y esos pacientes no tienen evento coronario agudo, solo tienen sobrecarga de presión o de volumen de los ventrículos. En pediatría, la gran mayoría de las elevaciones del ST, también el infradesnivel del ST, se debe a esto nada más. Sobrecarga de presión y de volumen de alguno de los dos ventrículos. Y en los adultos también puede ser todo esto de acá, ¿sí? Quienes, por ejemplo, tienen crecimiento ventricular izquierdo, los deportistas tienen crecimiento ventricular izquierdo, lo que no significa que tengan evento coronario agudo. Sí van a tener elevación del ST, pero sin tener evento coronario agudo, ¿no? Por eso es de vital importancia acá los antecedentes, ¿sí? Antecedentes que ahorita lo vamos a ir mencionando, ¿sí? Fíjense acá, infradesnivel del ST muy marcado, ¿no? El punto J está acá, tiene como 1 o 2 milímetros de infradesnivel del ST. Ahora, ¿este paciente tendrá evento coronario agudo? ¿Sí o no? Antecedentes y sobre todo la clínica del paciente. Del 100% de los pacientes, o sea, de cada 100 pacientes que tienen evento coronario agudo, 93% acuden a urgencias por dolor torácico, ¿no? De 100 pacientes que tienen eventos coronarios agudos, 93%
acuden a la emergencia por dolor torácico. Pero ¿qué tipo de dolor torácico? Eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero fíjense que el síntoma principal de los eventos coronarios agudos es dolor torácico. Lo que tenemos que profundizar un poco es qué tipo de dolor torácico asociado a qué, ¿no? Y eso lo vamos a ver más adelante. Aparte del dolor torácico, factores de riesgo, que al final es lo más importante, ¿no? Factores de riesgo. Por ejemplo, la edad es un factor de riesgo. Los hombres mayores de 45 años tienen mayor predisposición a tener eventos coronarios agudos. Las mujeres con mayor edad, sí. Los obesos tienen mayor predisposición a tener eventos coronarios agudos, ¿no? Entonces, cuando vemos un electrocardiograma como este de acá, con infradesnivel del ST, primero, ¿qué tiene el paciente? Y, lo más importante, los factores de riesgo. ¿Tiene factores de riesgo? Sí o no. ¿Y tiene la sintomatología típica de un evento coronario agudo? Sí o no. Y eso es lo que tenemos que aprender hoy, ¿sí? Sobre todo electrocardiograma, porque la parte teórica pues lo pueden leer, ¿no? Lo que tenemos que aprender hoy es el electrocardiograma. Cuando decimos que tiene isquemia miocárdica, cuando decimos que tiene lesión miocárdica, y cuando decimos que existe necrosis del miocardio, ¿verdad? ¿No? Y el orden es eso. Primero aparece isquemia, luego lesión y luego necrosis, ¿no? Isquemia, lesión y necrosis. ¿Y en qué parte del electrocardiograma lo vemos eso? Esto es lo que tenemos que aprender hoy, ¿sí? Esta definición de infarto agudo del miocardio tal vez es un poco antigua u obsoleta, porque las nuevas definiciones son estas de acá. Síndrome isquémico coronario agudo o síndrome coronario agudo, o evento coronario agudo, como quieran llamarlo, ¿sí? Cualquiera de las definiciones al final hace referencia a lo mismo, ¿no? A una obstrucción parcial o total de una coronaria, ¿sí? Entonces, ¿qué es un síndrome coronario agudo? Cuando existe un desequilibrio, pero grave, entre lo que es el aporte de oxígeno y la demanda de oxígeno, ¿no? Existe un desequilibrio grave entre lo que es el aporte de oxígeno y la demanda de oxígeno, ¿sí? Entonces, eso es un evento coronario agudo. ¿Qué sucede en estos pacientes? Algo como esto de acá. Una coronaria normal con sus diferentes vasos y la luz de la coronaria intacta. Una coronaria obstruida en un paciente que fuma muchos cigarrillos, salud, en un paciente hipertenso, en un paciente obeso, donde existe una acumulación de grasa, ¿no? En la pared de esa coronaria, ¿no? Y muchas veces esta obstrucción parcial de una coronaria, recuerda cuando veíamos soplo cardíaco, decíamos que la sangre tiene un flujo laminar, flujo silencioso y reposado, pero que cuando existe una obstrucción, ese flujo laminar se convierte en flujo turbulento, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando acá? Pasa que esta coronaria se está obstruyendo y por acá la sangre ya pasa a mayor velocidad, flujo turbulento, y ese flujo turbulento lo que causa es erosión de esta capa. Entonces, esta capa queda expuesta y causa liberación, agregación de plaquetas y formación de trombo, más o menos así. Fíjense. ¿Cómo empieza? Dice ruptura o erosión de la capa fibrosa. Ruptura o erosión de la capa fibrosa. Esto de acá. Esta de acá se ha erosionado o se rompió. ¿Y qué causa eso? Agregación de líquidos, células inflamatorias, radicales libres. Esto activa el proceso de la coagulación, adhesión y agregación de plaquetas, y esto forma un trombo. Y ese trombo se desprende y ocluye una coronaria, ¿no? Y la oclusión de la coronaria primeramente causa isquemia, luego causa lesión, seguidamente de necrosis en el tiempo, ¿no? Y obviamente ya cuando el miocardio está todo necrosado, entonces va a existir una disminución de la función de bomba del corazón, ¿no? Y además, como es un miocardio isquémico, pues predispone a arritmias como tal, ¿no? Extrasístoles aisladas, en pareja, extrasístoles en disgeminismo, en trigeminismo, taquicardia ventricular no sostenida y luego taquicardia ventricular sostenida. Y luego también pueden tener fibrilación ventricular, ¿no? Todo esto al final disminuye la contracción de bomba del corazón y los pacientes llegan a falla cardíaca, ¿no? ¿Cómo empezó todo esto? Con esto de acá, con un depósito o acumulación
de grasa en las paredes de una coronaria, ¿no? ¿Quiénes tienen esto de acá? Los pacientes diabéticos, los hipertensos, los obesos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí? Todo empieza con eso y luego esa capa se erosiona y todo esto de acá hasta llegar a falla cardíaca, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son esos factores de riesgo que lo hemos estado mencionando? Decíamos que el paciente tiene que venir típicamente con la clínica de un evento coronario agudo, ¿no? Pero además tiene que tener factores de riesgo. Paciente de 20 años que viene por dolor torácico, yo no puedo pensar que es un evento coronario agudo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque primero la edad no le da, ¿no? Si encima no es obeso, no es diabético, pues menos todavía, ¿verdad? Dentro de los factores de riesgo existen factores de riesgo modificables y factores de riesgo no modificables. Por ejemplo, la edad es algo que yo no puedo modificar. Cuando un varón cumple 45 años, después de los 45 años ya tiene mucho riesgo, pues el riesgo incrementa de presentar eventos coronarios agudos. Las mujeres que tienen mayor de 55 años, a partir de los 55 años, las mujeres también tienen mayor riesgo de presentar eventos coronarios agudos. Los pacientes de raza afroamericana tienen mayor predisposición a tener eventos coronarios agudos. Y esto de acá también es importante. Familiares con enfermedad coronaria, pero de manera temprana, ¿no? Hay familias completas que presentan eventos coronarios agudos a edad temprana, es algo genético, ¿no? Entonces, algo que yo no puedo modificar, la genética, la raza, la edad, es algo que yo no lo puedo modificar. Todos en algún momento, los hombres vamos a tener 45 años, las mujeres en algún momento todas van a llegar a los 55 años, pues la raza es algo que no se puede, salud, todos resfriados, ¿no? Y todos, bueno, esto de acá, pues no, esto cada uno creo que lo va evaluando, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo modificables? Por ejemplo, los fumadores, ¿no? Una persona que fuma más de 5 cigarrillos, 5 o más, obviamente tiene mayor predisposición primero a tener ateromatosis y luego a presentar eventos coronarios agudos. Los pacientes que tienen diabetes o prediabetes o los pacientes que tienen una glicemia en ayunas basal igual o mayor a 126. Los pacientes que tienen hipertensión arterial sistémica, ¿no? Son los que tienen predisposición a tener. El consumo de alcohol predispone a eventos coronarios agudos. ¿No? Fregados. ¿Por qué se han asustado? El alcohol y como que ya no. La obesidad central también, ¿no? Sobre todo cuando existe el incremento del colesterol malo, ¿no? Cuando el LDL incrementa mayores a estos valores, también es un factor de riesgo, ¿no? Entonces estos de acá son factores modificables, algo que nosotros podemos modificar, en cambio estos de acá, ¿no? Entonces, ¿en quiénes yo tengo que pensar eventos coronarios agudos? Cuando un hombre tiene mayor a 45 años, además si fuma, es diabético, es hipertenso, consume alcohol, es obeso, cualquiera de estos de acá, ¿no? Y en una mujer, pues si es mayor a 55 años o si presenta pues, alguno de estos factores de riesgo. ¿Sí? Mucho se habla del alcohol, ¿no? Hay mucha literatura respecto al alcohol, ¿no? De que tomar el consumo de alcohol en pocas cantidades puede ser beneficioso para el corazón. No es tanto así. Primero, que el alcohol en exceso siempre es malo, no solo para el corazón, sino para todos los órganos, ¿cierto? Eso pues ya no está en discusión. Pero hay algunos autores que indican que el consumo bajo de alcohol puede incrementar el colesterol bueno, es decir, incrementa el HDL, ¿no? Y eso puede ayudarte a no tener eventos coronarios agudos, ¿no? Y hay otra literatura que te dice incluso el consumo bajo de alcohol igual te incrementa el riesgo de evento coronario agudo y te recomienda no consumir alcohol como tal, ¿no? Entonces hay mucha literatura al respecto, ¿no? Cada quien ya saca sus conclusiones, ¿no? Ahora, ¿los niños pueden tener eventos coronarios agudos? La respuesta es no, a no ser que tengan estas tres alteraciones.
¿no? Una cardiopatía que se llama esto de acá, que ahorita vamos a ver qué es. Los niños que tuvieron la enfermedad de Kawasaki y los niños posoperados del corazón. Si un paciente pediátrico viene por dolor torácico y nosotros descartamos estos tres, el paciente no va a tener evento coronario agudo, ¿no? Esto de acá, ¿qué es? Estos niños que tienen esta cardiopatía, primero que no viven mucho tiempo, ¿no? Si no se corrige esto de acá, los niños mueren a 3 meses, 4 meses, terminan falleciendo muy rápido. Es decir, si yo encuentro un paciente con dolor torácico a los 7 años, esto ya queda descartado, ¿no? Si no ha sido operado del corazón, pues esto ya queda descartado, porque si está vivo es porque no tiene esto de acá, ¿no? Preguntar si ha sido operado del corazón es muy fácil, ¿no? Y esto de acá, la enfermedad de Kawasaki, puede como confundirnos un poco, pero la enfermedad de Kawasaki es muy fácil de reconocerla, ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Esto de acá, ¿qué es? Fíjense acá. Acá tengo la aorta y estas son las dos coronarias principales, la coronaria derecha y la coronaria izquierda. ¿De dónde nacen? De la raíz aórtica, ¿no? La coronaria derecha nace del seno coronariano derecho y la coronaria izquierda del seno coronariano izquierdo, ¿no? Es decir, tienen sangre oxigenada todo el tiempo, porque a la aorta va sangre rica en oxígeno, ¿cierto? Ahora, esto de acá, la anomalía de la coronaria que nace del tronco pulmonar. Fíjense, la coronaria derecha nace normal y la izquierda nace del tronco pulmonar. Y esto obviamente es sangre desoxigenada. Y esta sangre desoxigenada pues va a irrigar al miocardio del territorio de la coronaria izquierda. Entonces, primeramente este miocardio va a tener isquemia, luego lesión y luego necrosis, ¿no? Son pacientes que fallecen de manera temprana si no se diagnostica de manera temprana, ¿sí? Por eso les decía que si este paciente, si ustedes encuentran un paciente con dolor torácico a los 4 años, obviamente no tiene esto, ¿no? ¿Por qué? Porque si tendría esto ya hubiera muerto, ¿no? A no ser que lo hayan operado a temprana edad. Ahora, si lo han operado a temprana edad, pues puede tener evento coronario por la misma cirugía y también por la misma cardiopatía, ¿no? Entonces estos pacientes pueden tener eventos coronarios agudos en la población pediátrica y también en esta enfermedad. La enfermedad de Kawasaki es una vasculitis de pequeños y medianos vasos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa acá? Que las coronarias o se dilatan o se estenosan. Si se dilatan, forman trombos en su interior y esos trombos igual obstruyen la coronaria, o solo se estenosan, se ocluyen, ¿no? ¿Qué es una enfermedad de Kawasaki? Es una vasculitis de pequeños y medianos vasos. ¿Qué características tiene la enfermedad de Kawasaki? Primero, que es muy frecuente, solo que es infradiagnosticado, ¿sí? Pasa como una enfermedad exantemática, como un sarampión, como una rubiola. Pero, además del exantema polimorfo que tienen estos pacientes, tienen esto que es característico. Fíjense acá los labios, todos secos y fisurados, keilitis con keilosis, ¿no? Así como pacientes totalmente deshidratados, labios partidos, ¿no? Luego la lengua muy roja, lengua en fresa se llama, fíjense acá. Luego tienen inyección conjuntival, ojo rojo pero sin secreción, ¿no? Normalmente cuando estamos resfriados podemos tener secreción ocular. Estos niños solo tienen el ojo rojo pero no tienen secreción ocular, se llama inyección conjuntival. Tal vez los datos más característicos de la enfermedad de Kawasaki es esto de acá. Fíjense cómo la palma de la mano se va descamando completamente. Es como si estaría cambiando de piel, fíjense. Los pies igualitos, la planta de los pies se pone igualito. Palma de las manos y planta de los pies, una descamación total, así como si estaría cambiando de piel, ¿sí? Además, en el sitio de la vacuna de la BCG, ¿dónde tenemos la vacuna de la BCG? En el brazo. Entonces, ahí, alrededor de la vacunita, está todo eritematosa. O sea, todo rojo, así como una urticaria alrededor de la vacuna. Se llama BCGI, se llama. Todo esto tienen los pacientes con enfermedad de Kawasaki. Es como un resfrío así como tal, con un exantema polimorfo, así como el sarampión y la rubiola. Además, la lengua en fresa, los labios bien secos, fisurados, quebradizos, ¿no? Además de la descamación palmar y plantar, ¿no? Entonces es muy poco probable que la mamá se olvide de eso, ¿no? Entonces, si están valorando a un niño con dolor torácico, ustedes están obligados a pensar en un evento coronario, pero le preguntan a la mamá,
Niño de 4 años, esto de acá, primero que no lo tiene. ¿Ha sido postoperado del corazón? No. Lo último que quiere es esto de acá, interrogar sobre esto. La mamá dice no, entonces el niño no tiene evento coronario agudo. Es muy poco probable que los niños tengan eventos coronarios agudos. Lo raro es que el dolor torácico en pediatría es muy frecuente. De cada 10 pacientes que yo veo en la consulta por cardiología pediátrica, 7 son por dolor torácico, ¿no? Y casi nadie tiene evento coronario agudo, porque el dolor torácico en pediatría es multifactorial. Obviamente siempre le asocian al corazón, justamente ¿por qué? Porque el dolor torácico siempre lo asociamos a evento coronario, ¿no? En adultos y con factores de riesgo sí, pero en la población pediátrica no. ¿Sí? En los adultos decíamos que la principal manifestación es el dolor torácico, ¿no? Obviamente pueden tener todo esto de acá, pero lo más frecuente es dolor torácico. ¿Pero qué tipo de dolor torácico? Antes de eso, fíjense las causas de dolor torácico acá en la población adulta. Obviamente lo cardíaco es lo más importante, digamos, ¿no? Pero hay dolor torácico de origen vascular, las disecciones aórticas, la embolia pulmonar, la hipertensión pulmonar, te puede pasar dolor torácico. Patología pulmonar, pleuritis, traqueobronquitis, neumonía. La neumonía causa dolor torácico, el famoso dolor puntada de costado, ¿no? Entonces, la neumonía causa dolor torácico. El reflujo gastroesofágico, la úlcera gástrica, la úlcera péptica, una pancreatitis, patología biliar causa dolor torácico, ¿no? Músculo esquelético, las costocondritis, las hernias discales, los traumatismos causan dolor torácico. El herpes zóster suele causar dolor torácico, acá también entraría la neumonía. También, si no es nada de esto, muchas veces nada más suele ser algo psicológico, ¿no? El estrés sobre todo, ¿sí? Entonces, fíjense las causas del dolor torácico, es un montón, ¿no? Todo esto debemos de evaluar al momento de ver a un paciente con dolor torácico. Pero, ¿qué refieren los pacientes que tienen eventos coronarios aparte del dolor torácico? Lo más característico, fíjense acá, en estos estudios lo que más se ha observado, dolor torácico, un dolor torácico que se irradia al brazo o al hombro derecho es lo más frecuente. Entonces eso refieren los pacientes. Dolor torácico que se irradia al brazo o al hombro derecho. ¿Qué más? Dolor torácico irradiado a ambos brazos o a ambos hombros. ¿Qué más? Dolor torácico irradiado con el ejercicio. Dolor torácico irradiado al brazo izquierdo y dolor torácico asociado con diáforos, ¿no? Los más frecuentes, ¿no? Entonces, por eso vienen los pacientes cuando tienen eventos coronarios agudos. Decíamos que el 93% vienen por dolor torácico. De esos 93, algunos refieren, o la gran mayoría refiere, que el dolor se irradia al brazo y al hombro derecho. Otros, que el dolor se irradia a ambos brazos o a ambos hombros. Otros, que el dolor se asocia con el ejercicio o irradiación también al brazo izquierdo y también se asocia con diaforesis, ¿no? Lo más frecuente. Entonces, algo que tenemos que interrogar de manera intencionada, ¿no? Si el paciente refiere dolor torácico, entonces nosotros de manera intencionada tratar de indagar esto de acá. Entonces, no es cualquier dolor torácico, un dolor torácico con estas características. ¿Por qué decimos el dolor torácico? Porque el 93% de los pacientes vienen por dolor torácico, ¿no? O sea, eso tenemos que sumarlo o nosotros preguntar de manera intencionada la irradiación sobre todo, ¿sí? ¿De qué va a depender las manifestaciones clínicas? Pues de la oclusión del vaso, ¿no? De la coronaria, de qué tan ocluido está esa coronaria, ¿no? Cuando ustedes están o cuando vieron en la práctica, imagino que vieron algo que se llama angina estable y angina inestable, ¿no? No sé si lo han escuchado. Entonces, fíjense acá el comportamiento o la oclusión de la coronaria. Cuando es normal, cuando existe la acumulación de grasa, ya una placa fibrosa, una placa aterosclerosa, y decíamos que cuando esto de acá existe una ruptura o descamación, lo que se forma es el trombo, ¿no? Y este trombo se rompe y va y ocluye una coronaria. La angina es estable, es decir, el paciente tiene dolor torácico
pero cuando no existe oclusión de un vaso. Con el electrocardiograma yo puedo determinar si existe oclusión total o oclusión parcial de una coronaria, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que aprender, ¿no? Cuando decimos oclusión parcial y cuando decimos oclusión total de una coronaria. Entonces, cuando solo existe obstrucción, cuando no hay formación de trombo, lo llamamos angina estable. Ya cuando existe la oclusión total de esa coronaria, angina inestable. Y eso lo podemos determinar en el electrocardiograma. Y eso es lo que tenemos que aprender, ¿no? Angina estable cuando existe oclusión parcial de la coronaria y angina inestable cuando ya se está formando el trombo. Y ese trombo en cualquier momento va a ocluir la coronaria, ¿no? Y la oclusión de la coronaria se da sin elevación del ST y con elevación del ST. Con elevación del ST es obstrucción completa. Sin elevación del ST con infradesnivel es oclusión parcial, que ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Ahora, ¿hay criterios para definir evento coronario agudo? Sí. Te dice evento coronario agudo cuando cumple dos de estos criterios, ¿no? Podemos considerar un evento coronario agudo cuando tenemos dos de estos criterios. Y alguno de ellos los vemos en el electrocardiograma. Síntoma de isquemia, por ejemplo. Primero, dolor torácico con irradiación a ambos hombros, a ambos brazos, sobre todo al brazo derecho y al hombro derecho. Si está asociado el dolor torácico al ejercicio, si está asociado a la diaforesis, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, la parte que nos interesa, nuevos cambios del segmento ST, ¿no? O un bloqueo de rama izquierda de las lejis, ¿no? ¿Cómo se observa un bloqueo de rama izquierda en el electrocardiograma? El cono de lado, ¿no? En P1, ¿no? Hay bloqueo de rama izquierda completo o incompleto, ¿no? Y decíamos, ¿no? Cuando veíamos bloqueos intraventriculares, que cuando existe bloqueo de rama izquierda normalmente es asociado a un evento coronario, ¿no? Entonces fíjense que acá nos habla, ¿qué más nos habla acá? Presencia de una onda Q patológica, ¿no? Recuerdan de que les decía que la onda Q casi siempre es patológica, que para ser normal tiene que tener determinadas medidas, ¿no? Esto lo vamos a recordar, ¿sí? Y luego te habla acá nueva anomalía del movimiento de la pared regional en un estudio de imagen, en un ecocardiograma, ¿no? Esto en el ecocardiograma. Y esto en la angiografía, en un cateterismo cardíaco. Esto de acá no lo podemos ver, esto de acá tampoco, lo que sí podemos ver esto de acá y el síntoma, ¿no? Lo más importante. Perdón, un segundo.